Vamos con el video número 67 de Economía Política. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con la última unidad del programa de la materia, formalmente, que es la unidad que refiere al dinero. Pero lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Vamos a entrar por un lado con algunos conceptos, la explicación de lo que se entiende por el multiplicador del crédito, pero vamos a ir explorando cuestiones bastante más profundas, comenzando por cómo surgió en el tiempo el dinero, cuál idea de dinero tenían los pensadores clásicos. Entonces vamos a arrancar con la historia del pensamiento sobre el dinero, dos o tres videos creo que van a ser, y nos va a ayudar muchísimo a entender qué cosa es esto, ¿no? ¿Qué cosa es el dinero? Inicialmente la primera cuestión es esta. Es una noción muy difícil, complicada, multidimensional, a la cual vamos a ir armando como si fuese en cierta medida un rompecabezas, como hemos estado haciendo con todas las categorías y nociones de la materia. Bueno, a ver, primero, ¿qué queremos saber? Las preguntas que nos hacemos sobre el dinero van a definir hacia dónde vamos. Entonces, hay muchas preguntas. Una muy importante es, ¿el dinero afecta la actividad económica? Esto lo podríamos plantear a partir de nuestro modelo de flujo circular. Nosotros vimos, sobrevolamos la idea de flujo real y flujo nominal, y la idea de flujo nominal obviamente está incluido, está incorporado el dinero, porque el flujo nominal es la expresión en dinero. Entonces, ahí surgen dos preguntas. Primero, ¿qué es el dinero? ¿Qué es? ¿Es una cosa, es una noción, es una idea? ¿Qué es el dinero? ¿Es algo tangible, es algo intangible? Y la segunda cuestión es, ¿esto que llamamos dinero altera el flujo circular? ¿Altera la producción? ¿Altera los resultados de la actividad económica? ¿O simplemente es una referencia para valorizar, igualar? Bien, estas son las cuestiones con las cuales vamos a ir comenzando, y obviamente, fíjense ustedes que lo primero que surge para el pensamiento de los clásicos, ¿por qué se interesan por el dinero? Tanto Smith como Ricardo, también Marx. Los clásicos se interesan por el dinero, en principio, porque están preocupados por el tema del valor. Todo lo que del valor de las mercancías, del valor de las cosas que se producen, del valor de los productos mercancías. Esto lo vemos ahora mucho más claro porque como hemos transitado sobre algo sobre la teoría del valor, en Smith, en Ricardo, en Marx, ahora nos damos cuenta que esta preocupación por definir, por entender cuánto valen los productos, tiene atrás, recordémoslo, otro objetivo muy importante, que es poder entender cuánto vale lo que se produce para después entender también, comprender cómo la sociedad distribuye aquello que se produjo. Entonces, si no hay una medida del valor de los productos mercancías, este tema se vuelve muy complicado. De ahí que los clásicos, sobre todo Ricardo avanzó mucho en una forma, en una expresión muy singular del dinero, que es el dinero mercancía. ¿En qué consiste el dinero mercancía? Bueno, tomar una mercancía, un producto mercancía,
es decir, algo que se produce de todo el cúmulo de producción, seleccionar una por determinadas características, y una vez que se tiene bien definido, bien claro cuánto vale esa mercancía, ese producto o mercancía, entonces después, obviamente, cuánto vale en términos de esfuerzo, trabajo, que esta era la idea de los clásicos, que los productos mercancías valían en función del esfuerzo y el trabajo que había sido necesario invertir para conseguirlos. Entonces, esta idea de valor de los productos mercancías se aplicaba a una que funcionaba entonces como dinero mercancía o producto, o dinero producto, o producto dinero. Entonces, conociendo perfectamente el valor, todos los valores del resto de las mercancías se podían referenciar como si fuese una medida. Entonces, esto lleva a una primera función del dinero, que más allá que la digamos, medida de valor, el dinero es algo que sirve para medir el valor de los productos, el valor de las mercancías, el valor de las cosas. Esta es una de las formas de entender el dinero. A veces se dice, el dinero funciona como medida de valor. En realidad, en nuestro mundo, el dinero no funciona como medida de valor. Vamos a ir viendo por qué. Porque el valor del dinero es algo bastante difícil de estimar. Entonces, si ustedes me preguntan, pregúntense cuánto cuesta 100 pesos, cuánto vale un billete de 100 pesos, y la verdad, medítenlo, la verdad que la pregunta es difícil de responder. Entonces, esta idea de que el dinero era algo que servía para medir el valor de las cosas, era precisamente tratar de encontrar esta función de dinero que cumpla la función de patrón de medida, unidad de medida, medida del valor. Tiene distintos nombres. Claro, esto no existe. Digamos, la conclusión que se saca, es que analizando ya después de muchos siglos el trabajo de Ricardo, es que el esfuerzo por tratar de encontrar esta mercancía dinero o dinero mercancía fue muy difícil y no resultó. Obviamente lo primero que se referenció fue el oro. Lo primero que se referenciaron fueron los metales, y bueno, como conocemos el valor de los metales, expresemos el valor de todas las mercancías en una determinada cantidad, gramos de oro, y entonces ya las mercancías tienen claramente establecido su valor, tenemos un dinero, el oro sería el dinero en tanto funcionando como medida de valor o unidad de medida, y esto ordenaría, aunque parezca que no es así, pero esto ordena socialmente el trabajo, porque cuando se conoce el valor de las cosas, cuando hay una pauta de referencia para el valor de las cosas, las relaciones entre las personas se transparentan más. Bueno, ahora, ¿qué pasaba? Como precisamente el oro que se había elegido, o cualquiera que se hubiese elegido, la plata, el cobre, cualquiera que se hubiese elegido, es un producto. El oro era un producto y es un producto. Es decir, que hay que hacer una transformación, hay que hacer industria minera, extraerlo, darle forma, en fin, una cantidad de procesamientos. Entonces, sí tiene un valor. Ese valor que sería el tiempo de trabajo que, por ejemplo, es necesario invertir para obtener un gramo de oro. Es decir, el valor de un gramo de oro ustedes lo pueden, el precio de un gramo de oro ustedes lo pueden ir consultando, googleando, pero ese no es el valor.
Ese no es el valor del oro. El valor del oro sería una ponderación, en el sentido de lo clásico, una ponderación de el esfuerzo, el tiempo de trabajo necesario para generar un gramo de oro. Ahora, ¿qué pasa? Pasa algo que pasa en todos los productos. El valor no es estático, el valor cambia. ¿Por qué? Cambia cuando cambian las técnicas de producción. Porque ya analizamos, y para esto nos sirvió transitar, conocer algo de teoría del valor, nos sirvió porque ahí nos damos cuenta que el valor tiene relación directa con la tecnología, el conocimiento que se aplica. En la medida que hay avance tecnológico, el tiempo y el esfuerzo, paradójicamente, el tiempo y el esfuerzo de trabajo que se aplican para generar algo, un determinado producto, se reduce. Se reduce porque es tiempo de trabajo acumulado, básicamente abstracto y como entendido sobre todo como tecnología y conocimiento. Entonces, esto también pasa con el oro. Si las situaciones, si las condiciones de producción del oro se alteran porque se descubren, por ejemplo, muchos más yacimientos, entonces la idea es que si hay muchos más yacimientos, el oro debe valer menos, porque en principio está más disponible. Después, si se cambian las tecnologías para mineras, de producción de la industria minera para conseguir oro, y se consigue más velozmente el oro, entonces el valor del oro disminuye. Ante esta evidencia de que se está pensando en un producto, estaba buscando, sobre todo Ricardo, un producto que funcione como medida de valor de las otras mercancías, es necesario hacer abstracción de estas alteraciones que estamos comentando, y sería, más bien en términos neoclásicos, más ortodoxos, decir, bueno, supongamos que la tecnología no cambia y supongamos que el valor del oro se mantiene constante. O, dicho de otra manera, para que este producto mercancía sirviese como dinero cumpliendo su función de unidad de medida, o patrón de valor, o medida de valor, debería mantenerse fijo el tiempo de trabajo necesario para su producción o para conseguir. ¿Por qué? Porque si esto fuese así, si realmente el valor del oro fuese estático, fuese fijo, no se alterara, entonces todos los valores de cambio de las mercancías se intercambiarían por oro. Y estaría cumpliéndose el gran deseo, el gran objetivo de Ricardo, que era demostrar que los valores de cambio se relacionaban, eran proporcionales al tiempo de trabajo. Con lo cual, recordemos lo que hemos visto de la teoría del valor ricardiana, y ahí entendemos por qué Ricardo elabora esta primera noción de dinero. Vuelvo a repetir, es una noción de dinero entendido como unidad de medida, como patrón de medida. Ahora, paradójicamente, acá, como señala la bibliografía de Kicillof, paradójicamente, entonces no habría que aplicar la ley del valor al oro para que la ley del valor de las otras mercancías se mantuviese. Con lo cual, esta situación es bastante problemática. Ricardo usa por primera vez la palabra precio. Fíjense ustedes que acá empezamos a jugar con otra noción, que es la noción de precio. Precio lo está usando como sinónimo de valor de cambio. Y Ricardo dice, el dinero mercancía sería una medida invariable de valor y su función principal, o mejor dicho, su única función, dice Ricardo, es la de ser el medio con el que se estima el valor o se expresa el precio. Entonces, detengámonos en esta idea. El dinero tiene para Ricardo, en esta instancia y en esta
teoría, en esta primera versión de su teoría, un objetivo. El dinero existe como un medio con el que se estima el valor o se expresa el precio de las cosas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? A medida que avanza el razonamiento, aparece la necesidad de otra función del dinero. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, el dinero no se usa únicamente para fijar, como una unidad para fijar los precios, como si fuese un código para fijar los precios. El dinero se usa para intercambiar las mercancías. O sea, a ver, una cosa es decir que algo vale 10 pesos y otra cosa es decir, sí, yo voy y vendo esto por 10 pesos o pago 10 pesos por este producto o mercancía. Entonces, ahí está la diferencia entre el dinero funcionando como unidad de medida y el dinero funcionando como medio de cambio. Medio de cambio es esto, es algo que no solamente sirve para medir los precios, sino también es algo que se acepta a cambio de las mercancías y que se utiliza como intermediario en el proceso de compra y venta, en los procesos de intercambio. Ahí aparece, entonces, obviamente si los productos o mercancías se intercambiaran directamente, un kilo de yerba por una docena de huevos o distintas proporciones, entonces ahí desaparece el dinero, no lo necesitamos. Pero en realidad el intercambio no funciona así, funciona con este intermediario. Entonces, la función de medio general de cambio, aparece como una necesidad ya en el siglo XIX, en el momento que Ricardo escribía sus teorías, y bueno, se sigue complicando la cuestión, porque, bueno, ya llegamos llegamos a darnos cuenta, siendo este pensamiento, llegamos a darnos cuenta que, bueno, es necesario un medio de cambio. Es necesario un medio de cambio porque si no, de todas maneras esto tomémoslo con pinzas, porque ya vamos a ver que en cuanto a las versiones sobre el trueque y el intercambio, las dificultades del trueque sobre el intercambio, hay mucho analizado, mucho escrito, entonces vamos a tratar de tratarlo, de analizarlo. Pero en este momento, en este video, lo que queremos plantear es que se requiere este medio de cambio, se requiere algo que facilite el intercambio, y eso lo llamamos dinero. Entonces, ahora, hay otra pregunta que aparece, que es una pregunta que va a tener implicancias teóricas, sigue teniendo implicancias teóricas. Ricardo dice, bueno, entonces es fácil calcular, ya que aceptamos que tiene que haber dinero como medio de cambio, entonces es fácil calcular qué cantidad de dinero se necesita. El modelo de flujo circular está, las mercancías, los productos, mercancías se intercambian, se venden, se producen. Bien, ahora, por un lado tenemos el flujo, lo que nosotros habíamos denominado flujo real, y por otro lado, la necesidad de transformar ese flujo en flujo nominal a partir de la intermediación del dinero. Entonces, pensándolo de esta forma, digamos, matemática, casi matemática, Ricardo dice, bueno, pero entonces es fácil calcular cuánta cantidad de dinero se necesita para que funcione, para que se intercambie un determinado volumen de producción. ¿Ah? Para transformar un flujo real en flujo circular mediante el intercambio. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Bueno, acá viene una historia
una historia interesante, que da para pensar, y que acá se demuestra cómo tenemos que conocer historia y saber historia para saber economía, y tenemos que saber economía para saber derecho, y derecho para saber historia, y así sucesivamente. En esa época en Inglaterra, el valor de las mercancías se calculaba en una unidad que se llamaba la libra Troy. La libra Troy era una unidad de medida parecida, que se usaba para medir el oro. Y en realidad podríamos pensar para pesar el oro. Pero indagando un poco, nos damos cuenta que necesitamos un poquito de conocimiento, algo de física elemental, porque en realidad la libra Troy era una unidad más de volumen. Y medir volumen y medir peso son dos cosas distintas. Bueno, se los dejo para que lo indaguen. De todas maneras, fuera de estas complicaciones, lo que se hace es lo siguiente. ¿Cómo resolvía Ricardo? Se medía toda la producción en esta medida estándar, que era la libra Troy, y se dividía la masa de libras Troy de toda la producción por cuánto valía una libra Troy, que estaba referenciada, una libra Troy de oro, y entonces ya teníamos necesario cuánto oro era, ya teníamos, podíamos llegar a tener el dato de cuánto oro era necesario para que se pudiese intercambiar ese volumen de mercancía. Ahora, volvemos a la misma, entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es la idea que pretende, por ejemplo, que nos transmite Axel Kicillof en su trabajo sobre esto? Que los clásicos, en esta etapa, los clásicos estaban, no distinguían o no podían distinguir, o quizás la época histórica, otras funciones que del dinero que no fueran estas. Entonces, el dinero no era algo que influenciara en el flujo de producción. El dinero simplemente era algo que servía para medir y para facilitar el intercambio. Esta idea de que el dinero es de alguna manera neutral, si nos limitamos a ver estas dos funciones, ¿no? la de unidad de medida y la de medio de cambio, bajo ciertas condiciones sería, obviamente el dinero es algo neutral en el sentido que no interfiere en los valores de cada mercancía, porque simplemente es para medir e intercambiar, está claro, y las relaciones de cambio se transparentan. Ahora, ¿qué pasa? Nuevamente el problema que habíamos mencionado antes. El valor del oro puede disminuir si se requiere menos tiempo de trabajo, por ejemplo, lo que decíamos, 50 años y medio. Si el valor del oro disminuye, entonces, automáticamente, ¿qué va a pasar? Pensémoslo. Si el valor del oro disminuye, el valor de toda la masa de mercancía va a aumentar. Porque estamos dividiendo por una cantidad menor. Entonces, de ahí la idea, el preconcepto de que una disminución, o sea, la conclusión de que una disminución del valor del dinero, ojo, del dinero, producto, mercancía, en esta versión, dinero, producto, mercancía, valor calculado a partir del tiempo de trabajo, una disminución de este valor necesariamente aumenta el valor, el precio de toda la producción y de todas las mercancías. Volvamos a repetir. Si yo tengo un volumen de libras Troy, supongamos kilos, puedo medir todas las mercancías en toneladas.
y sé cuánto vale exactamente una tonelada de oro, yo divido y me da el valor de cada tonelada, ¿no? Ahora, si el valor en toneladas de oro disminuye, entonces quiere decir que esa producción, el dividendo es mayor, el divisor disminuye, el dividendo sigue igual, entonces el valor de ese volumen de productos mercancías va a aumentar. Ojo, ojo, porque vamos a seguir investigando esto, de ahí se extraería una presunta relación causal entre una inversa entre aumento de precios y una disminución del valor del dinero. Pero lo que está diciendo Ricardo acá es otra cosa. Está diciendo que la disminución del valor de su modelo de dinero, el que él pensaba en el siglo XIX, que era el oro, una disminución del valor del oro, aumenta el valor de las mercancías. Es decir, aumentan los precios. Pero esto no significa que el aumento, la causalidad inversa, que el aumento de los precios haya sido la causalidad inversa, o sea, que el aumento de precios disminuye el valor del dinero, porque en ese momento no estaba pensando en este dinero que nosotros vemos actualmente. Entonces, de esta manera, la cantidad de dinero, con todas estas salvedades, ¿no? Y estos problemas que se señalan, la cantidad de dinero que sería la cantidad de dinero que se necesita para que funcione el flujo circular en un periodo, sería un dato que surge exógenamente, o sea, de la propia producción y de la propia producción del oro, de la relación entre el volumen de las mercancías y el volumen del oro, que es la mercancía elegida como dinero, automáticamente surge la cantidad de dinero. Entonces el dinero pasa a ser una especie, se consolida la visión del dinero como medio de cambio, como una función digamos, limitada, que no altera, sino que simplemente es ese intermediario que nos sirve para cambiar. Ahora, el cuento sigue. El cuento sigue porque en realidad, investigando un poco la historia o mirando un poco la historia, el oro, esto de que la conclusión aparente, la imagen que nos queda es que, bueno, monedas de oro circulaba, todas las mercancías se cambiaban. No era exactamente así. Fíjense ustedes que en realidad el oro no circulaba, ni en Inglaterra ni en la mayoría de los países de Europa, o circulaba mucho menos la circulación de metales preciosos, sino que circulaban billetes, pero no billetes, billetes que decían vale por tanta cantidad de oro. ¿Quiénes emitían estos billetes? Los que tenían el oro. Entonces ya ahí aparece otro problema, que es ya no el dinero producto mercancía, sino que además ese dinero producto mercancía ni siquiera participa del intercambio directamente, sino que participa a través de un papel que está emitido por los bancos que supuestamente respalda ese papel diciendo que ese papel equivale a tanta cantidad de oro. Ahora, un dato significativo y muy importante también para entender un poco el sistema monetario actual al cual nos vamos a ir acercando mediante aproximaciones, es que estas banknotes, se llamaban así, banknotes, podríamos decirle cheques, de los cheques de bancos, cheques emitidos por los bancos, que no son los cheques que conocemos ahora, banknotes. Estas banknotes no las emitía solamente el Banco de Inglaterra en el siglo XIX, desde el principio. Estas banknotes era un negocio, una prerrogativa, una función que cumplían los bancos privados.
O sea, que los bancos privados emitían, había bancos privados que a partir de su propiedad sobre el oro, emitían estas notas bancarias que circulaban como dinero. Esto pasaba desde el siglo XVII y recién en el siglo XIX, con un acta muy importante, un cambio político en Inglaterra, que fue el acta de 1844, recién el Banco de Inglaterra, ahora se llama de otra manera, el que era entonces el Banco de Inglaterra se reservó el monopolio, una especie de lo que serían ahora los bancos centrales, es decir, nosotros, el Banco de Inglaterra es el único que emite banknotes. Pero, obviamente, ahí aparece entonces una cuestión importante, que ahí ya vemos la diferencia entre dinero público o dinero del Estado, o dinero del Banco del Estado, y dinero privado. Que esta diferencia entre dinero del Estado y dinero privado es una diferencia clave para entender toda la unidad. Por eso yo quise presentar esto, porque aclara mucho, conocer esta historia aclara bastante la cuestión. Ahora, seguimos complicando el tema. El Banco de Inglaterra empezó a hacer usufructo de esta capacidad de emisión y entonces empezó a establecer el valor de las notas bancarias, de los cheques, estos cheques banknotes. Cobra. El Banco de Inglaterra empezó a cobrar. Es decir, que en realidad cada vez que emitía un banknote, no tenía el respaldo en oro que el banknote decía, sino que ese billete le agregaba un plus que tenía que ver con lo que se denominaba, y se denominó históricamente el señoriaje, que es señoreaje con él. Esta palabra lo que quiere decir es una especie de tributo, o vamos a llamarla de alguna manera, que se le paga al banco emisor del Estado y que lo faculta, de alguna manera, le da la potestad de establecer indirectamente el valor de los billetes. Bueno, entonces, ahí aparece toda esta discusión sobre el tema de la emisión del Banco Central, del Banco de Inglaterra. Tenemos que estar proyectándolo ahora a los bancos centrales. Entonces, lo importante es que ahí el concepto de dinero pega un salto, se despega de su imagen de dinero, producto, mercancía, o sea, en la que habíamos presentado al inicio del video, una moneda de oro, por ejemplo, tantos gramos de oro. Ese era el dinero. Fíjense ahora que el dinero es un papelito, con toda una trama institucional legal, por eso esto hay que, ustedes lo tienen que conocer, con toda una trama institucional legal y política, porque tiene que ver con qué banco emite, si el banco es del gobierno o no es del gobierno, cuál es el derecho del señoriaje que el banco se atribuye. Conclusión, que de ahí se deriva que el valor de cada billete en realidad se despegó de todo tipo de referencia material con el oro. Es decir, ya el valor intrínseco que tenía pasó a parecerse o ya a asimilarse a lo que conocemos ahora como dinero, que el billete no tiene ningún tipo de valor en sí mismo como billete. Ahora, ¿qué pasaba? En tanto se iba consolidando el monopolio del Banco de Inglaterra para la emisión de estas banknotes, cada vez el Banco Central quedaba con más prerrogativas o con más capacidad como para establecer el valor del dinero, porque obviamente establecía el valor del dinero al emitir estos bancos. Entonces, acá lo importante es que aparece otra idea de dinero
los trabajos de historia del pensamiento analizan profundamente la coexistencia de estas dos imágenes de dinero que están en distintas partes de la obra de Ricardo, pero en realidad acá el dinero, el valor del dinero se le traslada al Estado. Pasa a ser una variable exógena. En realidad, el flujo, las empresas, quienes participan en el modelo en el flujo circular de producción y venta de mercancías, toman ya estos billetes emitidos por el banco como un dato exógeno. Entonces, fíjense ustedes que ahora el dinero, de ser explicado por la misma como una especie de dato automático, mecánico, que surgía de del propio modelo de flujo circular, ahora lo meten como una institución, el Banco Central, el Estado, que fija su valor. De ahí toda la idea de que al emitir el Estado determina la cantidad de dinero, y al determinar la cantidad de dinero determina el valor del nivel de precios, y el valor del dinero se despega definitivamente de los metales y se va a asociar a nivel de precio. ¿Cuánto vale un billete? Lo que se pueda comprar con esos billetes. ¿Y eso de qué depende? De los precios. Entonces, dimos vuelta al razonamiento. Claro, ya no hay ningún tipo de respaldo directo, podríamos decirlo, ensayar, pensarlo, como ya el dinero no tiene valor, desde el punto de vista de lo que pensaban los clásicos, porque como no es un producto, ya no es un producto mercancía, es un papel que emite alguien, tiene otro tipo de valor, otro tipo de representación. Ahora, si el Banco de Inglaterra controlase su emisión de manera tal que siempre tomara como parámetro el valor del oro, entonces sí, ahí el Banco Central aparece con una función de regulación del valor del dinero. ¿Por qué? Si el valor del oro sube para una misma producción, entonces se necesita menos oro para la misma producción. El banco debe restringir la cantidad de billetes. Con cada billete, lo mismo podemos decir, con cada billete se restringe la cantidad de billetes, con cada billete podemos comprar más mercancías, y esto quiere decir que los precios de las mercancías han bajado. El valor del billete aumenta en concordancia con el aumento del valor del oro. Entonces, hay un mecanismo de transmisión indirecta a través de una especie de convertibilidad. ¿Qué quiere decir? Si la emisión de billetes, de dinero billete, guarda relación con el valor del oro, algo así como una especie de convertible a oro, entonces indirectamente los billetes tienen un valor, directamente tienen un valor, y el oro sigue teniendo influencia en última instancia sobre los niveles de precio. De ahí, obviamente, esto se constituye en un movimiento que es exógeno a las empresas, decía, las empresas que están produciendo, el sistema de producción es ajeno a esto, las familias también, y es el Banco Central que, dependiendo de la cantidad de billetes que controle y cómo lo controla, suponiendo que el Banco Central sea una autoridad política, porque tenemos que ver también qué es el Banco Central, algo sobre eso podemos ver. El Banco Central comienza a tener así todo un control en última instancia del valor del dinero y del nivel de empleo. La emisión por parte del Banco Central determina la cantidad.
Ahora, hay otras, este es más o menos el esquema de Ricardo. Recapitulemos un poco. Hay dos cuestiones que tenemos que pensar. Una es que el dinero expresa algo más que una cosa, expresa una necesidad económica. La primera es la necesidad de que haya un patrón de medida o una medida para valorizar las mercancías, los productos mercancías, y en lo posible se busca que coincida con los criterios de que el valor es el trabajo, el valor de los productos mercancías está dado por el trabajo, y por otro lado tenemos este reemplazo de este dinero, producto, mercancía, dinero que es un producto, mercancía, por otra cosa que son los billetes que emiten otros, que pueden ser bancos privados o puede ser la autoridad monetaria en este caso, y ahí tenemos básicamente concentrada la otra función, que no es tanto de patrón de valor. Pareciera que ya no es tanto patrón de valor, sino más bien facilitar el intercambio, medio de cambio. Medida de valor, medio de cambio. Para completar, hay un tema que vamos a dejar acá señalado, porque como vamos a ver la teoría keynesiana del dinero, que dijo Keynes sobre todo esto, que fue un gran innovador porque encontró otras funciones al dinero. Entonces, la pregunta es, claro, pero los bancos privados que emiten dinero cobran. El dinero privado, bueno, supuestamente el banco también cobraba, el Banco de Inglaterra, pero los bancos privados cobran una tasa de interés por el dinero. Entonces, ¿no será que se va a afectar la tasa de interés? Esta tasa de interés va a depender de la cantidad de dinero que se pueda emitir, una especie de tasa de interés como precio del dinero. Esa sería una de las ideas, pero fíjense que en la mentalidad de Ricardo y de los clásicos, en realidad el dinero no vale por sí. En realidad el verdadero valor del dinero va a ser la tasa de ganancia que se puede obtener aplicando ese dinero. Eso es lo que este punto de cuál es el juego de relaciones entre dinero, tasa de interés, inversión y ganancia, es un punto importantísimo para analizar, porque una versión es esta de los clásicos que, como ya dijimos, tienden a desestimar cualquier otro tipo de función del dinero, cualquier función del dinero que interfiera en la actividad productiva. Entonces, para ellos el dinero es un medio. Entonces, bueno, se paga interés, pero en realidad el interés no importa que cobran los bancos, porque en realidad el productor lo que está pensando es la tasa de ganancia que va a obtener con ese dinero. Entonces, ese dinero vale no en función de lo que tiene que pagarle al banco para conseguirlo, sino que vale en función de lo que ese dinero le va a poder, en forma de capital invertido, le va a permitir conseguir. Esta cuestión es muy importante y la vamos a volver a repetir cuando tratemos a Keynes. De manera que, bueno, vamos a seguir con este sistema y no solamente estamos planteando descripciones sobre el dinero, estamos entendiendo al dinero como un mecanismo, algo que funciona en la sociedad, en la economía.